Buenas, bienvenidos a otro vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver detenidamente esta entrevista súper interesante que van a ser a unos espíritus que están en su progresión potencialmente eterna, que han salido de la Tierra no hace muchos años, y algunos como nosotros, quiero decir, que personas normales. Y bueno, voy a poner una combinación de colores tremenda, espero que no os asustéis. ¡Pumba! Como paso a que vamos a hacer un poco el dibujo, porque vamos a hablar de temas muy controvertidos y no estamos acostumbrados a hablar, digamos, inocentemente de la palabra pecado. O sea, que es como pecado, pues simplemente pues la gente dice, no, pero es un error en todo caso, ¿no? Y ni siquiera hay un error, no hay errores, no sé qué. Bueno, pero nuestra alma en realidad es muy grande y la dicha de ser responsables de todo lo que hemos hecho emocionalmente, etcétera, es una dicha en el fondo, porque es un alma que es toda nuestra, es muy poderosa, pero tenemos que hacernos responsables de todo lo que nos hemos puesto ahí a proyectar en la vida, a hacer sentir a los demás, incluso cuando no tenemos ni idea de que lo estamos haciendo, ¿no? Con los hijos, pues es como un gran tema que estamos tratando en varios puntos. Por ejemplo, aquí voy a poner una muestra de un audio. Por ejemplo, aquí en iVoox estoy haciendo también audios. Este tiene mucho que ver con lo de hoy, desmitificando la fe, por ejemplo, porque habla de leyes. Vamos a hablar mucho de leyes, que es otra palabra maldita, ¿no? Fijaos que de palabras malditas, ¿no? Cuando el pecado es simplemente que tú te caes por un acantilado y tienes un accidente, ¿no? Pues es la misma historia. O sea, el hecho de que no tienes en cuenta una ley, una ley, pues como la gravedad, pues te hace experimentar un estado de error, ¿no? Que te matas, por ejemplo, es un error gordo, ¿no? Pero en el ámbito, digamos, de otras leyes, vamos a dibujarlo. Aquí tenemos nuestra alma. No me ha salido otra vez. Sí, bueno, más o menos. El dibujo del masculino y femenino. En realidad somos la mitad de un alma. Y igual que aquí tenemos nuestros cuerpecitos, el cuerpo espiritual, el cuerpo físico. Pero no están sueltos. ¿Y qué hay lo que hay entre medias? Vamos a verlo. Lo que hay entre medias es la mitad de un alma, que es lo que alberga estos cuerpos. Este cuerpo espiritual y este cuerpo físico. Entonces, hay leyes para este ámbito físico. Ya hemos dicho, ahí el pecado no se llama pecado porque cada palabra, cada ámbito tiene un nombre para sus cosas. Aquí se llama, pues, has cometido un error, te has tirado por el acantilado, te has tropezado y te has hecho un accidente, a lo mejor no te has matado. Bueno, en vez de llamarlo pecado, pues lo llamamos accidente, cosas así. Aquí en el ámbito espiritual, pues tenemos también, en el ámbito del cuerpo espiritual, tenemos una serie de leyes, en el fondo infinitas, igual que aquí en el físico. Y también tenemos, pues, habrá seguramente muchos matices para hablar de los errores ahí, en el sentido de que nos desarmonizamos con respecto a lo que es el marco. El marco de las leyes nos permite disfrutar de la vida. Si no hubiera leyes no podríamos ni siquiera levantarnos de la cama, saldríamos despedidos, no habría gravedad y moriríamos al instante, ¿no? Como nos dice Miller en varios momentos. Entonces, es toda una maravilla de marcos, de superordenados, y si nosotros de alguna manera ejercemos nuestra voluntad o incluso deseamos desarmónicamente con respecto a esas leyes, pues experimentamos las consecuencias, pues igual que cuando nos caemos de un acantilado, ¿no? Entonces, cuidado, y es muy interesante además, porque ejercer la voluntad lo hacemos todo el rato. O sea, la voluntad es un poco como la condición que ya tenemos de nuestra alma, que normalmente es muy oscura y no lo queremos reconocer, y nos metemos miles de canalizaciones, nueva era, que suplantan la figura de Jesús, que no sé qué, no dualismo, que no sé cuántos, o malinterpretamos lo de los extraterrestres, que sí que puede haber algunas cosas, igual que hay algunas enseñanzas que contienen verdades, contienen mentiras, malinterpretamos los papeles de todo eso, nos engañamos, nos autoengañamos, hay un caos tremendo. Entonces, y aquí cada uno va riendo para casa, y al final, la casa sin barrer, que es el alma,
Porque aquí, igual que aquí hay unas leyes, cada una, estos ámbitos están súper conectados, claro, pero cada uno tiene sus propias particularidades. Aquí las podrías llamar, para no inventarnos palabras raras, que este es el ámbito de las leyes morales, que son súper profundas, tienen que ver con los sentimientos, como vemos, y con un marco súper, mucho más complejo de todo lo que hay aquí, de los muchos planos que hay en el mundo espiritual aquí, donde viaja nuestra alma, por así decirlo, con el cuerpo espiritual, después de dejar el físico, ¿no? Entonces, en todos esos planos, bueno, pues el ámbito del alma es súper complejo, precioso, maravilloso. También es como si fuera hay una sustancia ahí, como si fuera su propia sustancia física también. Pero bueno, hay unas leyes. Y cuando tú, sin querer o queriendo, y esta tierra está muy rebelde, que ni siquiera podemos hablar de estas cosas, pues sin querer queriendo, pues estamos todo el rato básicamente contraviniendo, quebrantando y experimentando las consecuencias de esto y no queriendo mirar como avestruces, ¿no? Entonces nos tenemos que pegar bofetadas sí o sí en algún momento, muchas veces, ¿no? Porque como vimos en los vídeos como aludí un poco a ello en los vídeos recientes sobre el aborto y todo eso, que es el otro gran tema quizás que más causa sacudidas y que nos ha costado muchos años, ¿verdad?, llegar un poco a... Bueno, entonces el tema es el siguiente, que vamos aquí a ver en este vídeo del 2019, fijaros, uno de los últimos, porque en el 2020 apenas creo que tienen, de Miller y de Mary, y vamos a ver muy tranquilamente este tema tan curioso y comentaremos algunas cosas con una velocidad un poco más lenta para que podamos ir tranquilamente. Eso. Bueno, y eso, no he insistido mucho. Bueno, aquí van a canalizar a un grupo de espíritus acerca de eso, del pecado, o sea, quiere caerse, pero en el ámbito de las leyes morales, que estamos todo el rato haciendo accidentes, por así decirlo, con los sentimientos y las emociones y las pasiones y los deseos. Y vamos a ver el tema del deseo, por ejemplo, porque ese va a ser cuando nosotros no cultivamos nuestro deseo, y eso hay muchos malentendidos, ahora lo vamos a comentar bien, pues también estamos cometiendo un pecado para el alma, cuando no cultivamos nuestros deseos más bonitos, ¿no? Y por eso lo vamos a titular así seguramente el vídeo, pero eso tiene mucho peligro, ya digo, y vamos a ver enseguida el caso del sexo. Ya por si acaso no se sigue mucho más oyendo el vídeo, voy a adelantar que bueno, el tema, por ejemplo, sexual, que sería uno de los más quizá fuertes, démonos cuenta que cultivar nuestros deseos no significa hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Y el diseño divino es como muy bonito, y de hecho con el alma gemela, cuando nos alineamos, cuando nos armonizamos con Dios y sus maravillosas leyes amorosas, atraemos automáticamente el alma gemela, y el alma gemela nuestra hay un potencial de estar sintiendo energía fluyendo sexualmente, aunque no esté presente físicamente en esa persona, pero experimentar energía íntegra, por así decirlo, perfecta, maravillosa y sexual y placer 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, que no pensemos que cuando estamos hablando de pecado y de cultivar el deseo se trata bueno, pues eso, estamos aquí centrándonos en verdad. Entonces quería decir eso ya para que, por si acaso no se ve mucho más del vídeo, si alguien ve algo, pues es interesante ir adelantando un poco. Entonces, bueno, esta mañana decía Miller, Jesús, que quizá vendrían algunos espíritus a hablar sobre pecado. Y había mucha emoción sobre eso, y un gran grupo de espíritus que se han reunido para hablar aquí sobre sus experiencias con el pecado. Y cada vez que digo la palabra, porque estamos programados por la nueva era para desatender, para no ser inocentes con todo esto, para no aceptar los sentimientos,
para borrar por nuestra cuenta, para dejarnos abducir literalmente por luz falsa, por todas estas historias y no afrontar realmente las cosas, aunque parezca que sí, que hay realmente cursos y cosas y libros que dicen que sí, pero no. Entonces, vamos a hablar con un par de espíritus. Ya digo, no se asuste la palabra espíritus, estamos usándola en el sentido clásico, como la utilizan siempre aquí ellos. No confundir con otras revelaciones que nos pueden hacer ruido en la cabeza acerca del espíritu puro y todo eso. No, estamos hablando del ámbito maravilloso de evolución espiritual en miles de planos, bueno, miles, subplanos de muchos planos donde aprendemos lecciones de amor en el cuerpo espiritual, llamándolo así, y ya está, que hemos dibujado antes. Vale, pues hay una mujer llamada Helen y otra Marjorie. Marjorie va a ser la portavoz. Pero me han dicho que se sienten un poco como preocupados, o sea, con esto de venir aquí porque sienten que han tenido unas vidas muy, muy normalitas en la tierra. Y por eso, y precisamente es por eso que han sido elegidos, por sus vidas ordinarias, que se encajan con muchas de las experiencias que tenemos la gente en la tierra. Bueno, y van a explicar ahora muchas más cosas sobre ello. Bueno, Mary se va a disponer a ello, a recibir a Marjorie y Helen. Pero principalmente Marjorie va a ser quien. Hola, dice Marjorie. ¿Qué tal estás? Bueno, ya sabéis, los subtítulos de Google no funcionan cuando son automáticos, no pillan todo bien, pero bueno, muchas cosas sí, y estoy pues que escuchándolo, yo lo escucho mucho más, aunque ahora no se escuche en la grabación, porque el micrófono no está apuntando hacia la pantalla, pero yo sí escucho, entonces bastante. Está emocionada de venir y hablar contigo, dice Marjorie. Es todo un honor, se siente inesperado, además. Debería decir que hay un número muy grande de nosotros, tanto mujeres como hombres, aquí. Más de 50.000, donde parece como si hubiéramos sido llamados a la vez todos juntos, porque había cosas que podríamos compartir, pero también aprender en esta conversación con vosotros, contigo. Vale, gracias, y le devuelve las gracias. Dice Miller, creo que una de las razones por las que me gustaría tener esta conversación es que mucha gente de la Tierra viven lo que podríamos clasificar como vidas normales relativamente. Y luego, cuando van al mundo espiritual, se sorprenden bastante sobre varias cosas en torno a la cuestión, a la forma en que ellos se desarrolla en el mundo espiritual. Una sorpresa, de repente, afrontar la vida en el mundo espiritual, particularmente sobre todo el pecado, lo que tienen que afrontar en ese sentido, y la visión de que tiene Dios del pecado, diferenciadamente sobre cómo lo ve el mundo. O sea, digamos que la forma en que el mundo ve el pecado es como bastante, digamos, suelta, relajada. Lo ven como muy relajadamente y se ríe, como veis,
podrías decirlo, por decirlo suavemente, como que tenemos una actitud como si no importara, cuando precisamente, fijémonos, ¿no? O sea, nosotros lógicamente aquí estamos tan distorsionados que lo más importante es no caerte por el acantilado, ¿no? Si vamos al ejemplo que puse antes, no las leyes físicas, ¿no? Estamos obsesionados. Y sin embargo, nuestra alma, que es con un potencial eterno de evolución y de creación infinita, pues tiene unas leyes mucho más importantes, y allí los errores que se llaman pecado tradicional y ahora siguen llamándose así en el mundo espiritual, en los idiomas parece que utilizan allí también, ya sea como sea que los usen, pues ya vemos lo que pasa, ¿no? O sea que estamos completamente locos en ese sentido, en el sentido álmico, cósmico, ¿no? Aquí como que parece que nadie cree para nada, en absoluto, en el pecado, ¿no? En la tierra. Pero obviamente las leyes de Dios tienen un punto de vista, muestran un punto de vista muy claro y definido sobre los cursos de acción que tenemos, que realizamos, ¿no? Lo que nos gustaría conversar con vosotros es algunas de estas cosas sobre algunas de esas cosas que cuando estabais en la tierra las veíais normales, como parte de vuestra vida normal sobre la tierra, pero una vez que pasasteis al otro plano de planos, ¿no? Parece como que había cosas que habríais tenido o sea, que en el otro plano, en los siguientes planos, como que tenéis que trabajar sobre cosas, solucionar cosas en respecto a pecados, y en cuanto a cómo las leyes de Dios, cómo responden de alguna manera a esos problemas particulares que afrontasteis cuando en realidad no los veíais como problemas. Podríamos decir eso. Y dice Marjorie, específicamente nos gustaría hablarte sobre dos temas principales problemáticos. Uno, el que la mayoría de las mujeres entre nosotras hemos encontrado muy desafiantes, porque creíamos todo lo contrario, que las actitudes y las ideas que teníamos no eran para nada, digamos, pecaminosas. Pensábamos que éramos buenas mujeres, e igualmente tenemos el asunto con los hombres que están aquí reunidos, que compartían también algunas ideas similares sobre lo que pensaban que los hombres tienen que hacer y todo eso, como hombres buenos. Para encontrarse nada más llegar aquí, en realidad, que todos tenían mucho que aprender y entender acerca de que aquello que pensábamos que era bueno, en realidad era pecado. No tan bueno como no muy amoroso en muchos casos. Y aquí vamos a ver, pues es el tema del deseo y el amor por uno mismo bien entendido, como alma. Como no nos sentimos como almas, pues no cuidamos lo más bonito, no lo más. Y que no son nuestros deseos, nuestros poderes en ese buen sentido, ¿no? De creativos, todo eso bien entendido, ¿no? Y dice, realmente, gran cantidad de nuestras definiciones del amor eran pecaminosas, sin nosotros comprender nada, en realidad. Debería decir que simplemente es que justo acabamos de comenzar nuestro trabajo en la tercera esfera del mundos espirituales. Así que nos ha llevado todo este tiempo entre comillas, todo este periodo, el poder llegar a tratar con todas esas heridas, como las llamáis vosotros, que teníamos en la tierra en torno a lo que es amor, lo que es el pecado, y para llegar a alcanzar este lugar donde ahora ya tenemos ya sentimos que tenemos cierta perspectiva sobre lo que era eso que pensábamos que era correcto y en realidad era equivocado, era malo, por así. Dice Miller, quizá te puedo preguntar algunas cosas
A ver si está bien para... Vamos a ver. Cuando llegasteis allí, ¿todos llegasteis más o menos en el mismo lugar, al mismo lugar? Sí, dice Marjorie. Muy similar. ¿Cuál era? Ahora que estáis en la esfera 3, podéis retrospectivamente echar vista hacia eso y a ver dónde estáis, por cierto, dentro de la tercera esfera. ¿Y dónde llegasteis, perdón, al principio? O sea, al principio todo el mundo llega normalmente, a no ser que avance mucho en las condiciones en la Tierra y llegue, el caso extremo sería en esta Tierra el récord. Nos cuenta Miller, pues es Jesús, que sería su primera vida. Recordemos que nadie reencarna, normalmente no existe la reencarnación, ese es un gran timo de todas las canalizaciones y todo eso. Y que un timo muy interesado, que lo adornan mucho y todo, no sé qué, lo esconden, incluso el curso de milagros, la vía a la maestría, el curso de amor, todo eso, porque están hechos por espíritus suplantadores, de alguna manera, que comen libre albedrío, que pueden parecer que tienen buenas intenciones y todo eso, pero no es así. Entonces, o sea, no funciona, no es producente, por así decirlo, es contraproducente al final. Estamos metidos en... Eso es una especie de pecado de orden así bastante fuerte, de ese engaño sobre la verdad y esas cosas. Ya lo veremos. Y bueno, si esto... Lo comprobaremos en el alma, si esto es así o no. Pero esto es lo que estamos aquí aportando. Y cambiando, porque hemos cambiado totalmente desde Navidades del 2020, pues toda la web y todo eso, ¿no? En un plan divino. Entonces, todos llegamos normalmente, no hemos llegado al récord, ni mucho menos, ni siquiera al segundo plano de existencia o tercero, aunque ahora hay una especie de presión en la Tierra para que la gente suba, por así decirlo, en condición de amor en el alma, ¿no? Hay un cambio terrestre que tiene que ver con eso también. Entonces, pero normalmente, bueno, el récord está, que nos dice Miller Jesús, que llegó al 10º en la primera vida. Ahora está más difícil, por cierto. Hay más condiciones de oscuridad, por así decir, o más todo lo que grabaciones inconscientes desde el feto, desde que somos fetos, esas grabaciones emocionales, esos que pasan de generación a generación, etcétera, ¿no? Y cuando somos niños, toda esa carga, ¿no? Pero en esa primera vida llegó al 10º plano, aún estando en la Tierra, ¿no? O sea, son estados de digamos, de cualidad o de calidad en cuanto a nuestro aprendizaje y capacidades de encontrarnos en marcos superiores, por así decirlo, que rigen nuestra alma, ¿no? En cuanto a las leyes del amor y todo eso. Entonces, pues eso, normalmente hay gente que sí que llega a lo mejor al segundo. Ha habido pocos casos, a lo mejor en el tercero, creo que decía en algún sitio Miller, que llegan directamente al tercero, no sé qué plano, pero bueno, normalmente al primero y además muy abajo del primero, que está todo muy oscuro, como nos van a decir ahora, que se llaman, no es lo que se llaman tradicionalmente y como aquí lo llaman, los infiernos, aunque aquí no pilla nunca Google la palabra, casi nunca, bueno, nunca, muchas veces no la pilla y pone colinas en vez de los infiernos. Infiernos, si queréis ponerlo entre comillas, porque es un estado transitorio, entonces simple de oscuridad simplemente. He visitado algunos lugares que sí, definitivamente eran infernales, lo podríais llamar así. Diría que quizás en la parte más, en el tercio más alto de la primera esfera es donde llegamos, o primer plano. O sea, no estábamos en una agonía extrema ni en una oscuridad extrema, si eso te ayuda a explicar, pero tampoco era un lugar de gran brillo, era como sombrío, una situación sombría, oscurilla. Muchos sentíamos bastante confusión sobre por qué estábamos donde estábamos.
y bastante perdidos, supongo que podría decir, como sin objetivo, o sea, sin metas, incapaces de encontrar a nadie o nada, ninguna cosa que hacer, o no era un buen sentimiento, pero tampoco era torturador. Y dice, pregunta Miller, si muchos estuvisteis ligados a la Tierra durante un tiempo antes de llegar a ese primer plano, o llegasteis bastante rápido al primer plano. Porque fijaros, hay un estado transicional. Antes del primer plano, pues la gente, como estamos tan perdidos, pues a veces se tiran hasta 80 años. Aquí, pues en un estado que perciben bastante mal las cosas, pero sí que a veces perciben muy mal, perciben todo energéticamente, no sé qué, y están como perdidos y mirando y enganchados a las heridas emocionales de los otros, cubriendo adicciones, reforzándolas, metiendo pensamientos que a veces pues lían más a la gente. Y dice, y eso ocurriría pues a miles de millones, muchos más de los habitantes de la Tierra. Y que fijaros, esto es un dato súper elemental espiritual que ya veis que no lo comentan en ninguna de las, prácticamente, en las canalizaciones engañosas que suplantan la figura de Jesús, pues no lo comentan porque, claro, esas canalizaciones están dadas precisamente por gente que se aprovecha de esa situación y que están ahí haciéndose los arrogantes, por así decirlo, suplantando y dando enseñanzas así que, bueno, que tienen, claro, mezclan verdades y mentiras y todo eso. Y en realidad es una especie de forma de posesión a través de nuestros dolores espirituales relativos a una falta de asumir responsabilidad espiritual, porque tenemos guías celestiales, todos, de más allá del séptimo plano, cada uno particular, puesto por Dios, muy suaves, muy, muy amables. Y pues estos lo que hacen es apoyarse en esa herida emocional enorme, que es más bien una herida espiritual, en la tierra. Entonces, todas esas canalizaciones, el curso de milagros, el curso de amor, la vía a la maestría, que lamentablemente pues yo promoví en mi web, ¿no? Hasta hace muy poco. Entonces, por poner ejemplos nada más. Entonces, mi salida del plano terrestre, bueno, dice, no diría que yo hubiera sido un espíritu ligado a la tierra. O sea, más bien diría, que fue por breve tiempo. O sea, más bien diría que fue un breve tiempo, quiero decir. Mientras mi familia estaba muy afligida por mi muerte, quizás un año. Y luego ya me desplacé yo tenía ya, o sea, y luego ya después de ese año más o menos, pues pasó al primer plano, ¿no? Ya yo sabía que tenía cáncer, o sea, sabía que iba a morir. Durante un año estuve sabiendo. Incluso aunque era bastante joven, cuando hice la transición, ya sí que lo esperaba de alguna manera. Otros aquí, hombres que tenemos entre nosotros ahora mismo en la entrevista, que murieron de ataques de corazón repentinos, encontraron mucho más difícil abandonar el plano terrestre. Pero no diría, o sea, diría que hay otros espíritus que están mucho más enlazados compulsivamente con esa forma de involucrarse en la tierra, mientras que muchos de nosotros, una gran cantidad de nuestras perspectivas del yo herido, por así decirlo, perspectivas erróneas, heridas, se centraban en la familia, y así nuestra conexión con la familia fue lo más duro para todos nosotros a la hora de retirarnos de esa historia, ¿no? Así que nuestro tiempo en el espacio terrestre varió desde un año a 5 y algunas veces, algunos de nosotros, incluso hasta 8 años.
de estar ligados a la tierra. Así que cuando llegasteis al primer plano, al estado del primer plano, estabais en ese lugar sombrío donde no hay luz, tampoco es como todo oscuro, pero no puedes ver mucho lo que hay alrededor de ti. O sea, sí puedes ver algo, pero puedes describirlo en realidad como que no es muy colorido, ¿no? Sí, confirman, Marjorie. En ese lugar, estás en un lugar, dijiste, como de confusión relativa en cuanto a por qué estáis ahí, ¿no? ¿Por qué llegasteis ahí? Entonces le pregunta, ¿sabíais que estabas en el mundo espiritual cuando estabais en esa fase? Es una buena cuestión, dice. Creo que nuestro discernimiento de la conciencia crece. Y por hablando por mí, yo era consciente en cierto nivel de que había transicionado, si lo decimos así, pero supongo que no me había permitido tener pleno reconocimiento de esa transición. No había permitido que me llenara por completo, me golpeara por completo, digamos, si es que tiene sentido decirlo así. No pensaba mucho sobre el tema, si es que eso tiene sentido. Así que dice Miller, estabas más bien impulsada por cómo te sentías que por cómo pensabas. Exactamente, fijaos aquí que le va a indicar un punto, acaba de indicar un punto súper clave, ¿no? Como que lo importante es el sentimiento, ¿no? Sentía de repente, porque ahí ya no hay mentiras, por así decirlo. Cuando vamos solo con el cuerpo espiritual, es la condición del alma y lo que sentimos, lo que nos dirige primeramente y lo que afrontamos directamente y nos las vemos, pumba, ahí con ella. Entonces acaba de darnos una pista súper básica de nuevo, que es un poco el tema de muchísimos de los audios que estamos haciendo, tema subyacente, pues sobre esto, ¿no? Sobre la cuestión clave. En cuanto a esto del tema de los cambios de plan, de la muerte, todo, y de la condición de la tierra, todo eso. Y le pregunta si era lo mismo para todos vosotros, o algunos de vosotros erais muy intelectuales y todavía intentabais ahí averiguar por qué estabais ahí de manera intelectual. Sí, dice, ciertamente había un cierto número de hombres que se sentían casi como usando sus mentes para intentar resolver el puzzle de dónde es que estaban. Sí sabían que habían hecho la transición. O sea, después de un breve periodo de tiempo, relativamente breve, entendían que estaban en un lugar nuevo y entonces intentaron, como por así decirlo, escapar de él mentalmente, digamos. Que por supuesto no tiene sentido, o sea, no es posible. Nosotros, pues eso, nos encontramos unos con otros compañeros en los demás, nos hacíamos compañía, nos sentíamos compañeros, porque muchos de nosotros estábamos en un estado similar y obviamente en la misma localización física, pero diría que predominantemente para las mujeres éramos menos intelectuales sobre este tema de dónde estábamos, aunque este lento alborear, este lento, digamos, iluminación sobre el sentido de lo que estaba pasando ocurría
acerca de que esto era la nueva vida, si lo puedo decir así, ciertamente hablando por mí, y yo sabía que ya no vivía en la tierra, pero la comprensión de este nuevo entorno y la comprensión de que era la vida espiritual me llevó algo de tiempo tener pensamientos conscientes sobre esto. O sea, fijaos, ¿no? El estado en que se llega allí, estamos aquí súper contentos, qué buenas mamás somos, o qué buenos papás, o trabajadores, o lo que sea, o no sé cuántos, y llegamos allí y patapum. Nos cuesta durante mucho, entre comillas, tiempo, siquiera llegar a tener pensamientos conscientes de lo que está pasando. O sea, pero es el cuerpo espiritual, está ahí debatiéndose, y si nosotros aquí en el físico de repente no hemos sentido nuestra alma, no hemos establecido un canal de relación con el creador de nuestras almas, que sería lo idóneo y lo natural, en el fondo no es que sea natural, sino lo divino, el destino del alma, porque es la creación del alma es esa. Entonces el destino es disfrutar de los muchos planos que nos quedan, pues lo mejor posible con la compañía del creador y la relación con el creador de nuestra alma, ¿no? Pero pues en el mundo físico acumulamos tiempo de no hacer eso, entonces acumulamos confusión que parece que luego ¡pumba! Cuando llegas al terreno espiritual, pues aparece con toda su crudeza, ¿no? Esa confusión. O sea, muchos de vosotros tenéis lo que podríais clasificar como creencias claras sobre la vida espiritual cuando cuando estabais en la tierra. ¿Teníais creencias? Le pregunta, ¿teníais sobre lo que es esto de la vida espiritual? Y Marjorie dice que para nada. Yo diría que tenía... No creo que fuera muy introspectiva en la tierra. O sea, no era muy reflexiva, digamos, si lo quieres decir así. Viví la vida que pensaba que estaba bien. Iba a la iglesia. Y no todo el mundo aquí entre nosotros lo hacía, pero yo sí. Pero tenía muy poca reflexión. O sea, era muy irreflexiva en lo tocante a esto, que tenía un sentido muy rudimentario de Dios y de lo correcto y lo incorrecto, y seguía los dictados de mi sociedad bastante. Y realmente nunca consideré mucho qué pasaría cuando hiciera la transición, salvo que, bueno, me iría y estaría con Dios y con Jesús, quizás. Pero después de pasar, ya no pensaste sobre ello, ¿no? No, dice Marjorie, no. Sentía, ahora reflexionando puedo ver que estaba bastante perdida digamos, quizá perdida en mi pecado, podría decir. Estaba como nublado todo, como si estuviera ese tiempo que hay entre el día y la noche, que es como nebuloso, entorno nebuloso. Así también era mi pensamiento, o sea, mis procesos mentales de pensamiento eran así. Supongo que puedo decir eso. Y mis sentimientos, mi sentido de los sentimientos, yo estaba bastante, digamos, no muy viva, supongo que puedo decir, no muy viva. Sí, probablemente es una manera buena de decirlo, dice Miller. A menudo no comprendemos que no estamos realmente viviendo mucho cuando estamos en la tierra.
Fijaos, ¿no? Es muy, muy curioso. O sea, realmente cómo estamos viviendo nuestra condición mental se representa brusca y de golpe en la transición, ¿no? Cuando vivimos estas vidas de confusión normal, espiritual, que son en el pecado, realmente, en el pecado de no disfrutar realmente de ser almas con muchos deseos y pasiones y con un alma gemela, con un creador, ¿no? Que está deseoso de que nos unamos para recibir el amor divino y todo esto, ¿no? Y que realicemos todos nuestros deseos sanamente, ¿no? Y cuando dice cuando hacemos la transición con el tiempo llegamos a comprenderlo. Era muy chocante, fue eso muy impactante, entender que el estado en el que me encontraba, en este especie de parte de más arriba de la primera esfera, y el entorno en el que estaba y mis sentidos emocionales, cuando finalmente llegué a entender que esto era el modo en que había estado viviendo en mi vida en la Tierra, fue bastante chocante, impactante. Y habrás tenido entonces, le pregunta a Miller, alguna especie de, experimentado algún pesar, alguna pena probablemente sobre las elecciones que no hiciste, ¿no? Y que podías haber hecho mejor esas elecciones. Y le confirma a Marjorie, sí, una gran cantidad de cosas. Y le pregunta a Miller si sucede lo mismo para todos los que estáis allí, que llegasteis a cierto punto de reconocer que vuestra vida en la Tierra fue como vivida a medias, medio vivida. Sí, dice Marjorie, porque es interesante pensar que estábamos impulsados por ciertas definiciones muy como nucleares, muy principales de definiciones acerca de lo que sentíamos que era lo bueno. Y quizás es por eso que hemos elegido venir ahora aquí, porque realmente vivimos una vida donde pensamos que estamos intentando hacer bien, el bien y ser amorosos, y especialmente amar a nuestras familias, y no obstante, hemos llegado a aprender que realmente no es así, no entendíamos lo que eso significa, lo amoroso, todo eso. Ok, dice Miller, esto es un muy buen trasfondo ya, lo que hemos planteado. Así que ahora estáis todos en la tercera esfera espiritual, ¿verdad? Le pregunta. Yes, o sea, sí, dice Marjorie. Así que estáis bastante felices con eso, porque acaban de llegar, dice Sí, están bastante contentos. Es bastante más placentera, dice, que los 2/3 más bajos de la primera esfera, ¿verdad? Dice Miller. Sí, ahora bien, ahora que llegáis a esta localización de la tercera y entrando ya a la materia en cuestión, que va a tratar, pues, reconocer, podríamos decir que el tema es el reconocimiento del pecado, o lo difícil que es reconocerlo. Es probablemente una manera mejor de decirlo. Es quizá, como dijiste en tu introducción, que había mujeres que tenían problemas concretos en relación a la familia y hombres que tenían otros problemas concretos en relación a la familia. Eran como dos ámbitos, ¿no? Entonces vamos a mirar primero si podemos empezar con las mujeres y sus sentimientos en particular sobre las familias. ¿Y qué habéis aprendido acerca de lo que es el pecado en torno a esas creencias concretas? Vale, sí, dice Marjorie, total. Si hablamos sobre esto de las familias, vamos a ver. Es algo como extraño
De hecho, me siento bastante avergonzada sobre la manera la manera en que yo era, porque era una ama de casa muy típica, estereotipada, digamos. Pero bueno, no obstante, esa fue mi vida, ya está. Pero todos nosotros luchábamos para llegar a entender cuando llegamos aquí, que nuestro deseo de sacrificar nuestro propio yo, nuestros propios querencias o deseos, digamos, nuestras necesidades físicas, incluso en muchos casos, en pos o en favor de amar a la familia, lo que creíamos que era amar a la familia. O sea, hemos tenido un momento difícil para llegar a entender cuánto de pecado eso era. Esa falsedad, ¿no? Lo podríamos llamar así simplemente, ¿no? Y esto, fijaos que estamos en una cuerda bastante floja, por así decirlo. No estamos, ¿cómo se dice? En el filo de muchas cosas, ¿no? Porque hay que ser... Porque claro, no estamos yendo en contra de la familia, ni en contra del amor romántico, ni en contra de nada, ¿no? Nos hemos pasado de rosca a la tierra, ¿no? Y la tierra está como muy perversa, dándole pues eso, llevando este tema, en vez de sintonizándose con el diseño precioso de las cosas que ha hecho Dios, todo este tema que hemos visto, las almas gemelas, las leyes de Dios, que empezamos a ver de esa forma tan bonita que son todas amorosas, sobre el tema de la relación con Dios, pues nosotros, lógicamente, en una especie de reacción, si lo queréis llamar así, satánica, aunque no hay ningún jefe espiritual, hay muchos, entre comillas, demonios, sí, hay mucha gente muy con muchos resentimientos, y en el segundo plano quizás están también muy con formas muy demónicas y con mucho resentimiento contra Dios y contra los seres humanos, etcétera, pero no hay un jefe. Pero bueno, es una reacción satánica que tenemos en la tierra, manipulada de muchas maneras, también un caos tremendo, pero con esto del deseo, ¿no? Y las familias y la sexualidad. Todo. Entonces podemos empezar, dice Miller, con eso de cómo sentíais las amas de casas típicas. Vamos a ver. Vamos a partir de ahí. Ciertamente, dice Marjorie, y que no quiere, pues eso, que parecer que insulta a las mujeres. Pero hay una visión, dice Miller, generalizada en la Tierra, ¿no? Que acerca de lo que sería una buena mujer en lo tocante a la familia, ¿no? Y sobre cuidar de la familia y todo eso. Quizá lo que necesitamos hacer es examinar algunas de esas creencias y luego a lo que habéis aprendido sobre esas creencias en particular. Sí, dice Marjorie, porque esto es algo que encuentro muy interesante también. Cuando examino lo que hacen ahora mis descendientes en la tierra hoy, pues resulta que muchas de las mujeres, mis hijas, por ejemplo, y ahora las nietas, no tienen el mismo estilo de vida, vale, pero cuidado, muchas sí tienen la misma herida emocional, estamos hablando aquí, ¿verdad? Aquí las injuries estas, que siempre son el gran tema, ¿verdad? Que hemos vuelto a sacar en estos audios, en estas conversaciones. Ellas sí tienen, esto es muy interesante, la misma herida, aunque tengan un estilo de vida que a lo mejor es hasta como rebelde o lo que te saber, ¿no? Tienen la misma herida y por eso es que me gustaría hablar sobre ello. Y porque la tienen muchas otras mujeres en la tierra también. Así que yo fui esa ama de casa en los años 50 del siglo XX, que quizás era el clímax de las amas de casa, ¿no? Es probablemente cierto, dice Miller. Así que me casé, todo eso, con mi querido, bastante jóvenes éramos, vivíamos en una ciudad que no era muy enorme, pero tampoco era un pueblecito. Vivíamos en los suburbios. ¿En qué país era?
Dice Australia, que es de donde son ellos, en Perth. En esos días Perth era mucho más pequeña que hoy. Y así me pasé. Quería tener una familia, claro, y entonces comenzamos a tenerla. Y me pasaba los días cuidando por las necesidades, el entorno físico del hogar y también con los niños, claro, y con mi marido cuidando eso cuando llegaba de su trabajo. Y bueno, me ocupaba básicamente en esas maneras y no pensaba mucho sobre lo que me realizaría como persona. No pensaba en ello. Y de hecho, había muchas veces donde me sentía que era correcto sacrificar lo que yo quería en favor de lo que creía en ese momento que necesitaban mis niños o mi marido. Y esto era bastante global, un problema global desde mis necesidades físicas hasta mis deseos sexuales, también mis intereses, mis amistades, todo lo que yo creía sacrificaba eso para poder ser una buena mujer. Debería hacer todas esas cosas y que todo eso estuviera después, que fuera lo secundario, y lo primero serían las necesidades especialmente de mis hijos, pero también del marido. A mí se me enseñó en la iglesia, incluso, de hecho, que el sacrificio era una muy amorosa cosa. Era amoroso y creía que el gozo, entonces, la alegría que recibía a través de mis hijos, si podemos decirlo así, era mi recompensa por ese sacrificio, la alegría de mis hijos. Y aquí fijémonos, hemos abierto también este tema de la responsabilidad personal, sobre todo en los audios, y de la crianza de los niños también, un poco, cómo ve la perspectiva de Dios el tema de los hijos. Y curiosamente, en el primer audio de la responsabilidad personal aparece este tema muy fuerte, porque a los niños les podríamos hacer súper, entre comillas, poderosos en el amor si realmente con 4 detalles sobre las cosas que comenta ahí acerca de plantar comida y cosas así que pueden sonar como muy tontas, pero bueno, es como muy bonito las ideas que nos plantea. Entonces yo les invito ahí a mirar eso sobre la responsabilidad porque creamos unas relaciones de dependencia y de eso por mi hijo, ¿no? Mis hijas, mis hijos, y con ello nos sacrificamos nosotros, ¿no? De nuestros deseos más íntimos. Y cuando, sin embargo, si el ejemplo que diéramos, si nos relacionáramos con Dios, o sea, con nuestra alma, de esa forma sana, o simplemente ejercitáramos el amor por uno mismo y el amor por los demás de forma, aunque solo sea natural, pero pues más alegre y metódica, aunque sea más trabajoso, sin el amor divino, pues sería todo mucho más suave y más fácil y más realizante, si lo podemos decir así, para todos, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Y la Tierra ha llegado a un tope de locura, ¿no? Con tantos miles de millones de personas haciendo las mismas locuras, ¿no? Entonces, con ese sacrificio, y supongo que muchas cosas que puedo compartir sobre mi historia, mi relato, para mostrar unas cuantas cosas y demostrar, pero bueno, en realidad, por ejemplo, perdí a un hijo en un accidente marino, creo que se refiere, cuando el niño tenía 15 años, casi 16, y eso fue muy traumático para mí, porque comprendo, ahora comprendo que lo que estaba es intentando vivir mi vida a través de mis hijos bastante
Y entonces me enfermé de cáncer en mis últimos años, cuando ya tenía 50 y muchos, y hice mi transición, bueno, tenía 61 años en ese momento. Así que hay muchas cosas que podríamos comentar sobre esas cosas. Pero ahora puedo ver que muchas de mis atracciones en la Tierra, fijaos, ahora está hablando de la ley de la atracción. O sea, ¿por qué se le muere el hijo adolescente? O sea, para que ella afronte la pena profunda que siente por no estar realizando sus deseos, para que afronte esa pena. Eso, diciéndolo rápidamente y a lo bestia, es así. Su ley de la atracción ha creado esa muerte, de alguna manera, para que ella pueda afrontar la emoción causal de que le impide estar en su alma, por así decirlo, y realizarse como hija de nuestro Creador de las almas, ¿no? Entonces, y realizarse en el amor a sí misma, a los demás, a Dios, y tomar responsabilidad real, ¿no? Entonces, la ley de la atracción funciona matemáticamente, si lo quieres decir así, amorosamente. Y ahora dice, muchas de las cosas que atraje en la Tierra me estaban intentando mostrar que quizá mi sacrificio no era tan amoroso como pensaba que era. Sí, dice Miller. Pero no todo el mundo tiene una historia tan dramática que contar, como yo la tengo en este caso. Y dice Miller, sí, gran cantidad de veces una vida como esa es, digamos, relativamente considerada como lo normal, donde te sacrificas por tus hijos y maridos y sabes, bueno, ya sabes. Y aún así, pues, algunas hacer ciertas cosas también, habéis trabajado, algunas de vosotras. Pero aún así hay ese sentimiento subyacente de sacrificio por vuestras familias y, como dijiste, en un sentido físico, también en un sentido sexual, en un sentido emocional, en términos de sacrificar lo que deseáis. Y es una cosa muy común, ¿no? ¿Verdad? En las familias y particularmente en las mujeres dentro de las familias. Y también supongo que podrías decir que es la razón del cáncer, incluso, la razón sería pues ese deseo subyacente de que otra gente te dé aprobación y aceptación, la que estabas deseando, pues mediante el sacrificio que estabas haciendo, ¿vale? O sea, de alguna manera como ganarte su aprobación a través de las acciones que estabas tomando. Fijaos, también aquí entonces tenemos ese tema de las enfermedades como que muestran definitivamente la verdad, ¿no? De toda mi vida es en realidad esa especie de autoengaño buscando en aprobación exterior y al final pues a lo bestia, ¿no? Con ese cáncer. Entonces es como automatismo, el automatismo del pecado, lo podéis decir así, ¿no? El pecado contra uno mismo y contra el alma. Sí, he experimentado una gran cantidad de pena sobre no solo por el sentimiento de simplemente lo triste e infeliz que era en el fondo, o sea, lo que subyacía debajo de esa exigencia de que los demás me amen, pues eso, porque yo no estaba amándome a mí misma. Y encontré, dice Miller, en la Tierra, es típico eso, intentar que alguien te ame porque tú sientes como que es más duro amarte a ti mismo. Y así, muy a menudo, pues buscas el amor de otras fuentes en vez de llegar a la conclusión de que, bueno, el problema es que no me quiero yo a mí mismo y necesito trabajar ese asunto. Dice Marjorie, sí, siento que a través de sus propias experiencias vitales, mi madre
y mi hermana y muchas de mis parientes femeninos y amigas, todas compartían el mismo concepto de lo que era una buena mujer y la idea de que uno debe, pues eso, en ponerse entre paréntesis uno mismo, por así decirlo, en muchos niveles, para poder hacer un hogar feliz, ¿no? Este ideal de un hogar feliz no era posible si una mujer expresaba plenamente sus deseos y a sí misma. Entonces, bueno, supongo que ahora podemos entrar, dice Miller, que, bueno, podemos estar repitiendo, esto es una vida que habéis tenido bastante normal, tu interés, la familia, por supuesto, hacer todas esas cosas por tu familia principalmente y tus amigos, y eso parece una vida bastante normal, y luego, para colmo de eso, llega la enfermedad, que también es bastante normal en la Tierra hoy. A veces la gente se enferma y a veces incluso morimos de eso, de las enfermedades. Todo suena bastante normal, una vida... Sí, dice Marjorie. Yo parecía bastante normal en mi sociedad. O sea, no sobresalía de ninguna manera. O sea, encajabas, dice Miller, supongo que puedo decir, con la sociedad, ¿no? Sí, mi estilo de vida, dice Marjorie, era típico de entre los que me rodeaban. Bueno, ok. La pregunta ahora es, ¿cómo es que todo eso es pecado? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a cortarlo ya aquí, que llevamos mucho rato, y espero seguir con y completar aunque hemos visto las cosas más importantes, quizás, bastantes ya, o sea, hemos visto la base, pero tiene mucho jugo y da mucho juego y es bastante simple a la vez, y ya, pues eso, vamos a verlo quizás más. Entonces, muchas gracias, hasta el siguiente.